Se conoce como marxismo el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosófica, ideológica, política y económica, así como cierta concepción del mundo, la vida social y política que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels y que tiene un carácter doctrinario. Así pues, el marxismo es una corriente de pensamiento, un modelo teórico explicativo de la realidad humana que ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico, del comunismo y de los diferentes tipos de socialismos. Se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y su sistema económico, las tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, sin clases, es decir, comunista. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clases, lo cual evitaría que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Como tal, el marxismo ha sido una corriente de pensamiento muy influyente en los movimientos sociales, sistemas económicos y políticos de todo el siglo XX, aunque sus líneas fundamentales hayan sido trazadas por Marx y Engels a mediados del siglo XIX y expresadas públicamente en el Manifiesto Comunista. También se consideran marxistas los movimientos políticos fundados a partir de una interpretación más o menos estricta del marxismo. La Revolución Rusa y la instauración de la URSS está inspirada en los ideales marxistas, así como la Revolución China o la cubana. En economía, el marxismo tiene su expresión en la escuela de economía marxista, que se inspira en algunos de los conceptos fundamentales desarrollados por Karl Marx en su obra El Capital. Según la economía marxista, el valor de una cosa es determinado por la cantidad de trabajo necesario para su producción. Por lo tanto, la diferencia entre el valor de lo que el trabajador produce y su salario es una forma de trabajo no remunerado que se conoce como plusvalía, con el cual se queda el capitalista en un esquema de explotación que enfrenta a los dueños de los medios de producción y a los trabajadores en la lucha de clase. Marxismo-leninismo. Se conoce como marxismo-leninismo una corriente ideológica que consiste en la adaptación de las tesis de Karl Marx por parte del líder revolucionario Vladimir Lenin. Formó parte de las bases ideológicas de la URSS y del bloque comunista. El término data de los años 20 del siglo XX, cuando después de la muerte de Lenin, Stalin designa así la ideología instaurada en la Unión Soviética, que según esta interpretación coloca a Lenin como una especie de continuador del marxismo con sus aportes ideológicos. Se conoce como marxismo el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosófica, ideológica, política y económica, así como cierta concepción del mundo, la vida social y política que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels y que tiene un carácter doctrinario. Así pues, el marxismo es una corriente de pensamiento, un modelo teórico explicativo de la realidad humana que ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materia. Características del marxismo. 1. Materialismo histórico. Esta teoría sostiene que los acontecimientos históricos como guerra, cambio de gobierno, descubrimiento de nuevos territorios, etc., son provocados por factores económicos, no por valores espirituales. 2. La mercancía. Una mercancía es algo que satisface una necesidad humana, de lo que obtiene su valor de uso, y que, por otro lado, puede intercambiarse por otra cosa, de lo cual obtiene su valor de cambio. Ambos valores no tienen por qué coincidir. Lo que todas las mercancías tienen en común es que son el producto del trabajo. El valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. 3. La explotación. La única forma de generar riqueza es a través del trabajo. Sin embargo, en el contexto del capitalismo, el obrero que generó esa riqueza recibe su salario menos de lo que produce. Esa diferencia se llama plusvalía. Es conservada por el capitalista y es la forma en la que acumula el capital. Es decir, que la acumulación de capital es consecuencia de la explotación de los trabajadores. Las clases sociales y la sociedad capitalista. La sociedad capitalista está dividida en la clase trabajadora proletariado, que son quienes venden su mano de obra y no son propietarios de los medios de producción, crea la riqueza de una sociedad. Un fragmento del proletariado que vive en pobreza extrema es llamado lumen proletariado. Y la burguesía, son quienes poseen los medios de producción y emplean al proletariado a cambio de un salario.
Parte de la burguesía no necesita trabajar a causa de la riqueza que obtiene simplemente extrayendo la plusvalía del trabajo del proletariado. Otra parte de la burguesía sí trabaja, pero es dueña de los medios de producción y se denomina pequeña burguesía, pequeños propietarios, campesinos terratenientes, comerciantes, etc. Quinto, la lucha de clases. La lucha entre oprimidos y opresores es un elemento invariable en la historia de la humanidad. A partir del desarrollo del capitalismo, esta lucha se da entre proletarios y capitalistas. Sexto, la religión. En el marxismo, la religión es estudiada como una expresión de la necesidad en un pueblo oprimido y explotado. Marx hace un análisis crítico de la religión, no como una defensa del ateísmo, sino para mostrarla como síntoma de una sociedad que hace necesaria la creación de una religión como analgésico. El objetivo del marxismo es eliminar las condiciones de explotación que hacen necesaria la religión y hacer posible la realización humana en la tierra, y no en un supuesto mundo celestial creado por la religión. Séptimo, la competencia y la producción capitalista. El objetivo de los capitalistas es la acumulación cada vez mayor del capital, y la competencia por esa acumulación, aumento de beneficios, llega a mecanizar la producción para reemplazar a parte de los obreros y a eliminar así su salario. Octavo, crisis periódica del capitalismo. Periódicamente, la oferta de la mercancía supera la demanda. Los trabajadores no pueden acceder a comprar tantos bienes de consumo que son producidos cuando ocurre una gran inversión de capital. Noveno, sociedad ideal. En un sentido político, el marxismo propone dar al Estado la función de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador. Por eso se elimina la clase gobernante y se designa a una clase administradora de la estructura del Estado. Si el Estado es un proveedor que satisface las necesidades del pueblo, la lucha de clases llega a su fin y de esta manera se construye la sociedad ideal. Décimo, planificación económica centralizada. En un sentido económico, el marxismo propone una máxima participación del Estado. De esta manera se centraliza la dirección de los factores de producción, la sectorización económica y se regulan los precios. Voy a hablar de Karl Marx y Friedrich Engels. Karl Marx fue un filósofo, un sociólogo, periodista, economista, intelectual y militante comunista. Nació el 5 de mayo de 1818 en Trèveris. Poco se sabe sobre la infancia de Karl Marx. Era el tercero de 9 hermanos y al morir su hermano Moritz se convirtió en el mayor. Fue bautizado como el resto de su hermano en la iglesia luterana. Se educó en casa hasta que en 1830 entró en el instituto de Trèveris, donde su maestro había empleado a muchos humanistas liberales como profesores. Algo que enfureció al gobierno. La policía asaltó el colegio en 1832, cuando descubrió que se distribuía a los alumnos literatura que apoyaba el liberalismo. Se consideró desacato a la autoridad, por lo que las autoridades propusieron reformas. En octubre de 1835, Karl, que tenía 17 años, fue a la Universidad de Bonn, donde deseaba estudiar filosofía y literatura, pero su padre insistía en el derecho como campo de estudio más práctico. Marx no tenía interés en estudiar derecho y debido a sus malas notas, su padre le obligó a transferirse a la mucho más seria académica orientada Universidad de Berlín, donde sus estudios de derecho se hicieron menos importantes que las incursiones en filosofía y historia. Karl se casó con Jenny von Westphalen. Vivieron con fuertes penurias económicas debido a la irregularidad de los ingresos de Marx, a la persecución política, que censuraba y clausuraba las revistas que publicaba, y a tener que mudarse constantemente de país. Marx tuvo con Jenny 7 hijos. La primera, llamada Jenny, que murió a los 38 años de cáncer. Después Jenny Laura, que se suicidó. Después otros 3 que murieron al poco tiempo de bronquitis, convulsiones y tuberculosis. Después Eleanor, que tomó parte del movimiento feminista y también se suicidó al poco tiempo. Y el último, un varón que murió a las horas de nacer. Marx tuvo una vida personal dedicada de forma exhaustiva al estudio de las diferentes disciplinas del pensamiento y en especial a la filosofía e historia, y nunca tuvo estabilidad económica. Sin embargo, contó siempre con el apoyo fiel e incondicional de su amigo Engels. Su muerte. La tumba de Karl Marx se encuentra en el cementerio Highgate de Londres. En su lápida hay 2 mensajes. El primero es proletariado de todos los países unidos y el segundo, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. El Partido Comunista de Gran Bretaña construyó la lápida monumental en 1954.
La tumba original de Marx tenía apenas un humilde entorno. En 1970 hubo un intento fallido de destruir el monumento con una bomba casera. El historiador marxista Eric Hobsbawm más tarde comentó que uno no puede decir que Marx murió fracasado, porque aunque no había logrado un gran seguimiento de discípulos en Gran Bretaña, sus escritos ya habían comenzado a impactar en los movimientos izquierdistas de Alemania y Rusia. Al cabo de 25 años de su muerte, los partidos socialistas de Europa continental reconocieron que la influencia de Marx en su política estaba obtenida entre el 15 y el 47% de los votos en los países con elecciones democráticas representativas. Marx escribió más de 58 libros y obras, tales como El Capital y El Manifiesto Comunista. Friedrich Engels fue un filósofo, sociólogo, periodista revolucionario y teórico comunista y socialista alemán. Nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen. La amistad con Marx, al que reconocía una superior capacidad teórica y mayor originalidad en la idea, duró 40 años de estrecha colaboración. En adelante, Engels se convirtió en el sostén de Marx, al que mantuvo junto a su familia durante los años en que se dedicaba a elaborar El Capital. Engels no solo aplicó el materialismo histórico en sus escritos, sino que desarrolló y aplicó también el materialismo dialéctico, que llegaría a ser la filosofía oficial del movimiento comunista después de la Revolución de Rusia en 1917. Falleció el 5 de agosto de 1895, cuando su corazón dejó de latir debido a su cáncer de esófago. Su funeral fue el 10 de agosto en la sala de espera de la estación ferroviaria de Waterloo. Aparte, se han hecho numerosos documentales sobre Marx y Engels, y una película llamada El joven Marx, al que voy a dejar el tráiler ahora. Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Und Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie Ihre Westentasche. Wie machen Sie das? Well, here's a worker's hand, see? So be gone. What if I'd rather stay? Je ne vois pas cela. Dass dein Name in Verbindung steht mit einem Marx. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour. Mr. Naylor owns foundries in Leeds. He employs many workers, including children. That's what society does. Society is not you. On les assassine! L'égalité, la sécurité de chacun n'affecte pas celle de tous. Ce sont des abstractions, non? Ce sont des droits. Vive l'anarchie! Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Dites la contradiction. Pour les têtes qui pensent vraiment et pour les esprits libres. On n'a pas fait que boire cette nuit. On va publier un ouvrage. Du hättest das Programm schon vor einer Woche liefern sollen. Einen Deutschen zu ernähren! Ein Problem, das du nicht hast! Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Et j'espère le voir bientôt craquer, ce vieux monde. À nous trois, nous allons le soulever, ce vieux monde. Peut-être il nous faudra être un peu plus que trois. The League needs real men, not eggheads, trying to tell it what to do and think. Yes, but you want to spread your ideas, so test us. Se conoce como anarquismo a un sistema filosófico y una teoría política que corresponde a la ausencia del gobierno. Anarquía es la ausencia de poder público. La palabra anarquismo es de origen griego, anarcos, que significa sin gobierno o sin poder. El anarquismo surge en el siglo XIX como propuesta del filósofo y político inglés William Godwin, de un nuevo sistema político y económico distinto del capitalismo. Godwin afirmaba que la sociedad podría vivir sin leyes y sin las restricciones de un gobierno, y lograr su equilibrio por medio de la libertad de los individuos, lo que suponía el estado de la sociedad ideal. El anarquismo propone principios basados en el fin de la propiedad privada y de la división de las clases sociales, del Estado y de las instituciones en general, lo que suponía la ausencia del autoritarismo, opresión y dominación. También apoya la creación de las instituciones por el libre acuerdo y asociación de los ciudadanos, y la educación para desarrollar capacidades en el hombre que le permiten razonar por él mismo y así poder ser libre. El anarquismo es una teoría política que rechaza el poder estatal y considera que la convivencia entre los seres humanos es determinada por la voluntad y la razón de cada uno. Para esta ideología, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad y el Estado lo destruyen, impidiéndole alcanzar su felicidad y objetivos. Posteriormente, otros pensadores continuaron sus estudios y teorías sobre el anarquismo.
A su vez, dentro del anarquismo existen diferentes corrientes, como el colectivismo de raigambre y el anarcocomunismo de filiación, que se oponía a los sindicatos de las clases operarias. Se suele señalar mediados del siglo XX como el momento del declive del movimiento anarquista. En el lenguaje coloquial, el término anarquismo adquirió una connotación negativa y equivocada, por lo general asociada al desorden o ausencia de reglas, o utilizada como sinónimo de caos. El anarquismo se caracteriza esencialmente por los siguientes aspectos. Cree en la libertad y autonomía de los individuos, y en consecuencia en la creación de comunas de trabajadores que se gobiernen mediante asambleas federadas voluntariamente. Está a favor de la supresión del Estado, los partidos políticos y de todo tipo de poder opresor. Se opone a la propiedad privada, en vista de que es la causa de las desigualdades sociales. Otorga importancia a la educación y el conocimiento para que el hombre llegue a ser libre y no viva subordinado a otro. El anarquismo y el socialismo. Ambos sistemas se asemejan en el rechazo al capitalismo y la búsqueda por lograr una sociedad más justa e igualitaria. El anarquismo se diferencia del socialismo en que es contrario al Estado. Su principal objetivo es destruirlo porque no cree en los partidos políticos ni en ningún tipo de poder político. Su única creencia es en el individuo y en su educación. Por su parte, el socialismo apoya la existencia de un Estado gobernado por el proletariado, para que dirija el sistema económico, social y político de los países. El socialismo cree en la propiedad colectiva, en la unidad de los trabajadores y en su participación por medio de los partidos políticos como medio revolucionario. Símbolo anarquista. El símbolo anarquista es una letra A mayúscula dentro de un círculo. Existen varias concepciones e interpretaciones sobre su significado. Las palabras anarquía y anarquismo comienzan por la letra A. Por su parte, el círculo es visto por algunos como símbolo de perfección, para otros de unidad e incluso del mundo, pero también como la vocal O, de orden, en referencia al tema de anarquía es orden. Otro símbolo es la bandera negra, siendo el color negro escogido en representación de pureza y fidelidad a sus ideas, ya que dicho color no ensucia ni se mancha. Las diferencias entre marxistas y anarquistas dividieron el movimiento obrero de forma insuperable. Divergencias de fondo en cuanto a los medios y los fines a emplear en la lucha contra el capitalismo les hizo enemigos irreconciliables, como pone de manifiesto este documento de uno de los principales ideólogos anarquistas. El conflicto entre los partidarios de Marx y de Bakunin no tenía ningún carácter personal, era el resultado inevitable del antagonismo entre los principios federales y centralizadores.